Muchísimas gracias. Estamos nuevamente en Bosques y Más Podcast. Esta vez contamos con un invitado eh, al que voy a pedir por favor que se presente. Gracias, Elvis. Nombre, primero, qué gusto volver a saludarlo, ¿verdad? O sea, mi nombre es Edwin Estuardo Baides, ¿verdad? Soy, forestal de carrera. Estudié la educación forestal en una escuela forestal media en Guatemala, ¿verdad? La Escuela Nacional Central de Agricultura, que empezó en el 87 con la carrera de dasonomía, que después se transformó en la carrera de perito forestal. Ahí una, una educación donde estuvimos en un internado 4 años, ¿verdad? Con profesores alemanes. Me recuerdo que en ese tiempo GTZ era quien financió la apertura de la escuela. Pero esa es como mi empezar en mi formación, como le dijera, formal, porque tuve la suerte y, y la bendición de que mi padre fue perito forestal de la Escuela Forestal Centroamericana de Amatitlán. Él se graduó en 1952. Y claro, desde que él trabajaba, las vacaciones, cuando salíamos de la escuela, era irnos a donde él estaba, ¿verdad? Entonces era un poco emocionante ese tema del compartir con la naturaleza, los bosques. Y entonces por eso un poco cuando abren la carrera forestal en la ENCA, ahí empiezo mi formación. Y claro, después es que egreso de ahí, busco una carrera universitaria que vaya de la mano a lo forestal. En el 90 que egreso, no había una carrera de ingeniería forestal. Estaban los dos técnicos en silvicultura en Huehuetenango y en Petén. Y lo más cercano que tenía era la carrera de ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables, que fue al final a la que ingreso. Que ahí uno elegía agua, suelos o bosque. Yo me fui por el lado del bosque. Y, y después se me da la oportunidad de irme a seguir estudiando a Costa Rica, ¿verdad? Al CATIE, al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, a sacar una especialización en manejo de bosque y biodiversidad, que es donde ahí ya empiezo como a encontrar eh, qué era lo que más me gustaba dentro del bosque y dentro del manejo del bosque, el tema de la silvicultura como algo importante, ¿verdad? Eso es lo que hago. Vivo y crecí en Cobán, ¿verdad? Un departamento el departamento de Alta Verapaz, Cobán, el municipio cabecera departamental que tiene mucho de su crecimiento y desarrollo en temas de productos que vienen del bosque, ¿verdad? De hecho, en la actualidad, el 80% más o menos del volumen que se comercializa en Guatemala viene de ese departamento y de esa zona. Entonces, o sea, habían muchas cosas que me fueron apoyando en el tema de la formación en este campo forestal, ¿verdad? Es crecer en este ambiente lo hizo quizás tomar ese gusto. ¿Qué pasa después de terminar su programa de maestría en CATIE? ¿Decide regresar a Guatemala y ya iniciar una vida laboral? ¿O qué pasa después de eso? Bueno, Katy, es como un parteaguas dentro de mi carrera, ¿verdad? O sea, donde me define un poco en temas de que uno tiene mucho que aportar, ¿verdad?
en sí que el compartir con colegas de diferentes países que trabajan en diferentes cuestiones, muchos temas de plantaciones. Y en Cati en realidad me gusta la parte de esa orientación que lo hacen a uno como despertar su propio interés con todas las bases que les dan. Y a mí me nace mucho el interés en el tema de silvicultura, y no tanto la silvicultura de cultivar, plantar, sino más desde el punto de vista de investigar, ¿verdad? El ser siempre observador, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué crecen? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué en tales áreas funciona mejor? ¿Por qué con tales tratamientos funciona mejor? Y empieza a despertarme ese interés como por la investigación. Y claro, tuve oportunidades de quedarme en Costa Rica primero, que en ese momento estaba como el boom de las plantaciones forestales, principalmente dos especies, teca y melina, de irme a Panamá, de irme a Colombia, y realmente digo, bueno, está Guatemala en su auge del programa de incentivos forestales, que era el PINFOR en ese momento, y decido regresar a Guate a ver qué podíamos hacer también en el país, ¿verdad? Y sí, decido regresar. Uno un poco tiene ese arraigo por la tierra y por la familia que lo hace a uno volver a su pueblo. Sí, eso es un vínculo inseparable y muy bueno. Cuando ya usted vuelve, empieza directamente a trabajar en estos temas de especies forestales como teca directamente o ingresa a algo más, a trabajar a algo más dentro del sector forestal. Bueno, venía con una experiencia bonita que tuve. Fui a ver algunos proyectos a Nicaragua, Panamá empezaba con los temas de teca y Costa Rica era como la escuela grande de teca en ese momento en la parte de Centroamérica. Y me recuerdo que vengo a Guatemala y empiezo a ver qué puedo hacer, ¿verdad? O sea, con la iniciativa privada empecé algunos proyectos, pero llego al servicio forestal por ir a buscar algo de qué hacer y cómo hacer investigación. Y me recuerdo que en una plática con el gerente en ese momento, me dice, tenemos una idea, me dice, que quisiéramos, ¿qué te parece? Queremos relanzar o ver de qué forma hacemos un poco de extensión, pero asociada al productor, al propietario, de cómo fomentarle esos temas de las buenas prácticas, de los buenos ejemplos. Y entonces a mí se me ocurre decirles, bueno, abramos una oficina de extensión forestal y partamos con hacer guías técnicas de que le sirvan al propietario, no como una receta, pero sí como una guía de qué pasos tomar para ser exitoso en sus proyectos forestales. Yo les decía, cuando uno empieza un proyecto forestal, que no es como un cultivo agrícola que uno cultiva hoy y tiene la cosecha en 4, 5, 6 meses, dependiendo del cultivo, sino que va a tener la cosecha en 20 años. Entonces es como, todavía me recuerdo del profesor Alfredo Alvarado, que fue mi profesor en suelos en Costa Rica, que me decía, cuando tú eliges una tierra para cultivar árboles, es como cuando estás eligiendo con quién vas a pasar tu vida. Tienes que hacer una buena elección, porque de eso va a depender cuál sea el futuro de tu vida. Lo mismo pasa con los forestales, me decía, si eliges una mala tierra, a los 20 años te vas a dar cuenta que no funcionó el asunto de tu plantación. Y entonces, eso yo les comentaba ahí a la gente de INAO que una oficina de extensión forestal que tuviera
esas guías técnicas o manuales por las especies principales que se plantaban, que era una inversión grande que estaba haciendo el Estado con los impuestos de todos los guatemaltecos, que fueran exitosos. ¿Y de qué forma iban a ser exitosos? Si tenían una guía de procesos y pasos que había que dar para ser exitoso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde me involucro al Servicio Forestal, al Instituto Nacional de Bosques, ¿verdad? Que ahí estuve 5 años después de regresar de Costa Rica y quedó implementada la oficina. Pusimos fincas, modelo de manejo forestal, ¿verdad? O sea, en todo el país elegimos algunas fincas que eran exitosas para llevar a los productores y a quienes quisieran plantar a que vieran por qué era exitoso el lugar que visitábamos, ¿verdad? Así es como me involucro de nuevo al tema laboral cuando regreso de Costa Rica. Esto suena a una oportunidad brillante en términos de que seguramente y sigue existiendo el gran problema de que muchas veces en los países latinoamericanos no existe la oportunidad de hacer investigación, que era algo que a usted sí le apasionaba, que era como su enfoque. La tuvo, la aprovechó, se creó y es una oficina que actualmente sigue existiendo y realmente ha tenido como muchísimos beneficios en los que no podemos ahondar ahora mismo. Porque es otro tema de discusión, pero después de estos 5 años de haber tenido la oportunidad de establecer fincas modelos, de experimentar con especies, eh, empieza a nacer algo muy importante en Guatemala, que es justamente el establecimiento de plantaciones muy grandes de especies exóticas. Este es un tema como interesante, ¿a qué le llamamos una especie exótica? Sin embargo, la teca en Guatemala se empieza a hacer como importante. En ese momento, cuando usted decide salir del INAV, ¿la teca ya era algo importante o empezaba? Cuando, cuando se empiezan a discutir qué especies plantar, en todo el entorno se empieza a platicar, bueno, si hay una paleta de especies y no se le orienta al interesado en invertir qué plantar, pueda que no sea exitoso el programa, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Y entonces hay que hacer como una selección de especies, que fue lo que se le llamó especies prioritarias. ¿A qué especies incentivar? Habían especies de locales, ¿verdad? Lo que se conoce como especies nativas o, o especies que se domestican del bosque nativo, pero que se conoce muy poco, ¿verdad? Entonces todos dicen, no, que hay que hacer plantaciones de rosul, de canchán, de sericote, de caoba, cedro. Pero algo importante que había yo captado del tema del éxito de muchos de los proyectos en los lugares donde estuve era que se debía de conocer la silvicultura de la especie, ¿verdad? Y entonces eso era algo importante para que el proyecto fuera exitoso. Pero tampoco había que excluir las otras, entonces definir cuáles especies eran prioritarias, primero porque se conociera cómo cultivarlas, cómo plantarlas, qué actividades trabajar con ellas, en qué periodo hacer las cosechas, cómo manejaban su espacio de crecimiento, o sea, un sinfín de cosas que había que conocer de las especies, pero también algo importante que tuvieran mercado, ¿verdad? Porque muchos de los fracasos es de que alguien produce algo, pero al final no lo vende, ¿verdad? Y entonces ahí se puede venir abajo un proyecto de cualquier índole. Y eso no excluye a los temas forestales. Entonces, mucho de lo que se hizo en ese momento era empezar
a investigar y a definir cuáles eran esas especies prioritarias. Y por mucho siempre salía teca y los pinos como especies prioritarias porque tenían mercados ya definidos y también estudio de qué hacer y cómo manejarlos, ¿verdad? Cómo reproducirlos. Habían materiales mejorados que se podían utilizar, se conocía su crecimiento, de en qué condiciones de sitio crecían de forma adecuada. Y entonces empiezan a ver estos procesos y se empiezan a impulsar esas especies principalmente, ¿verdad? O sea, y de los pinos, Pinus maximinoi, una especie nativa del país, del, y de las especies no nativas, no me gusta llamarlas exóticas, porque algo exótico es como algo así bien diferente, que tiene condiciones no diferentes a donde se presenta en el lugar. Entonces, algunas especies no nativas como teca y melina que calificaban muy alto en el tema de las especies prioritarias, principalmente porque tenían mercados y se conocía bien, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que hubieron discusiones en ese tiempo mucho del tema, en el país había existido una empresa grande que, que plantó melina y que tuvo que salir del país porque después no cumplieron con los permisos ambientales y porque había mucho como rechazo al tema de los cultivos no nativos, ¿verdad? Ujú, Y ujú. todavía me recuerdo que en una charla, alguien me decía de esos temas de los no nativos y yo le digo, bueno, ¿y qué tienen en la mano? Me dice, un vaso de jugo. ¿No? ¿Jugo de qué? Le pregunto. Jugo de naranja. ¿No? ¿De dónde es esa naranja? De Rabinal, me dijo, ahí por donde usted conoce bien el área de Baja Verapaz. Y le digo, ¿y sabe que la naranja no es nativa del país? Es asiática, igual que la teca. Y deja el vaso sobre la mesa y me dicen, no sabía. Y ahorita se va a ir a tomar un café que tampoco es nativo. Entonces se empieza a romper ese paradigma de que si lo no nativo o lo exótico, ¿verdad? O sea, deja de ser exótico cuando se vuelve costumbre, ¿verdad? Y, y entonces se empieza a romper ese paradigma de cuál era de ser el objetivo del plantar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empiezan este, algunas empresas privadas a hacer plantaciones grandes, principalmente de pino y de teca, ¿verdad? Le estoy hablando de más o menos 2005, 2006, donde empiezan las grandes extensiones bueno, uno dice grandes extensiones para el país, ¿verdad? Porque me recuerdo que cuando mi padre tenía a su cargo una plantación de, que eran 800 hectáreas, uno decía, oh, qué grande. Ahí yo, este, en la parte del Cierre de las Minas, en Chilasco, y, pero cuando uno se da cuenta, en otras dimensiones esas superficies ya uno las ve pequeñas cuando ya tiene esas otras áreas que empiezan a haber plantaciones de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, de 5000 o hasta de 15.000 hectáreas que son de las más grandes que hay en el país, ¿verdad? Es sí, sumamente importante cómo estas discusiones llevaron a potencializar a Guatemala en temas forestales, al punto que hoy por hoy usted supo entender muy bien cómo a futuro se visualizaba, no solo usted como persona, sino todos estos temas relacionados a mercados de madera que son tan complejos, pero
Hoy en día usted trabaja para una de las plantaciones que en comparación a lo que era hace algunos años, es una plantación sumamente grande. ¿Cómo ingresa específicamente al trabajar en temas de investigación y teca? Eh, Empieza un poco porque, bueno, algunos estudios que de los primeros que hice en Guatemala, era con teca principalmente, ¿verdad? Que había algún interés en, teca estaba creciendo, la gente estaba interesada en plantar. Y en conjunto con INAVA, planteamos un estudio de determinar qué características de sitio definían a teca como un potencial alto, ¿verdad? Y era decir, bueno, de todo lo que ya se plantó en teca, vayamos a todas las plantaciones, midámosle sus crecimientos en diámetro, en altura, cuánto estaban ganando en volumen, y miremos qué hay en el suelo, ¿sí? Y entonces evaluamos características químicas del suelo, características físicas, más todas las del sitio, ¿verdad? La pendiente, la pedregosidad, la elevación sobre el nivel del mar, en qué zona de vida estaba, qué régimen de precipitación tenía, qué temperatura promedio y todo lo que pudiera aportar para entender qué hacía que Teca creciera bien. Y entonces me recuerdo que tuvimos a varias profundidades del suelo porque había que entender si habían ocasiones que se miraban suelos con características relativamente pobres en la superficie, pero Teca crecía bien. Entonces nosotros decíamos, bueno, más abajo debe haber algo que la está haciendo crecer. Entonces fuimos a evaluar varias profundidades del suelo en los muestreos y desarrollamos algunos modelos para seleccionar sitios, trayendo aquella idea que me había metido el profesor de suelos, tienes que elegir bien porque vas a convivir casi que 20 años con ese sitio que vas a comprar o elegir para plantar. Y entonces llegamos a definir ese tipo de investigación para teca principalmente, ¿verdad? Y claro, después se toma el modelo y ya se hacen estudios para palo blanco, para melina, para otras especies también para ir identificando, porque un sitio que sea bueno para teca no va a ser bueno para Pinus maximinoid, por ejemplo, porque va a tener otros requerimientos. ¿Sí? Y no va a ser bueno para caoba porque va a tener otros requerimientos. ¿Sí? Entonces, había que entender el tema de que cada especie tiene requerimientos específicos para crecer de forma adecuada. Ahí fue donde empezamos a ver en este mundo de, de plantaciones y empezar a elegir dónde plantar, por ejemplo, ¿verdad? Dónde plantar teca, qué áreas eran las específicas. Y claro, aquí se encuentra el potencial grande en Costa Sur, pero claro, ahí la competencia por productividad con la agroindustria hacía que Teca no pudiera competir ahí por, por temas del costo de la tierra. Pero sí en áreas como el norte del país, ¿verdad? Verapaces, Franja Transversal del Norte, Izabal y Petén, son como potenciales para ir creciendo en esa especie en particular. Esto sucede mientras usted, digamos, lo que hemos hablado hasta ahora sucede mientras usted todavía estaba trabajando para el Servicio Forestal Guatemalteco, o ya estaba en algún otro punto en su carrera profesional. Estaba, o sea, del Servicio Forestal de INAV me había movido para la Escuela Nacional Central de Agricultura, de donde egresé. Fui a compartir 4 años, estuve ahí de catedrático de silvicultura, de la cátedra de silvicultura. Y ahí fue donde empezamos a hacer toda esta parte de las evaluaciones, ¿verdad? En conjunto, parte financiado por INAV, porque el tema del costo de los muestreos de suelos, que era el costo más alto, lo empezamos a hacer con financiamiento del INAV en ese tiempo.
¿verdad? Y empecé también en conjunto a que participaba como profesor en la escuela de agricultura. También inicié como profesor en la Universidad Rafael Andívar, en la carrera de ingeniería forestal, ¿verdad? Entonces, mucho de estar participando en la parte de la academia me dio esa oportunidad de estar un poco más actualizado y más metido en temas de investigación, ¿verdad? Ya toda la parte de investigación ya la empiezo como a potenciar ya estando fuera del INAO. Es justamente, tengo la oportunidad de conocer las plantaciones en las que usted actualmente dirige y atrás en su pared hay una foto de teca. Ah, sí. Eso es un reflejo de justamente lo que decía su profesor en el CATIE, tomar una buena decisión. Se tomó una decisión hace alrededor de 20 años y ahora dirige una empresa que produce teca. ¿Cómo dio el salto para, digamos, trabajar en temas de investigación y tener la oportunidad de seguir trabajando en temas de investigación, pero ya más a gran escala, ya viviendo una vida real en la que cada decisión iba a impactar no solo tierras, fincas, sino también el bolsillo de personas? ¿Cómo sucede esa transición? Sí, un poco cuando empiezo aquí, entro al departamento de investigación, justo a la empresa tenía un departamento de investigación, tiene todavía, y yo entro a ese departamento porque el objetivo principal era obtener el mayor rendimiento de las plantaciones, ¿verdad? Que eso redundaba en ingresos. Y bueno, empezamos a ver de qué forma hacíamos crecer los árboles de mejor manera. Y entonces empiezan a evaluar algunos temas de lo que conocemos actualmente como esquemas de manejo. O sea, cómo nosotros empezamos con 1.000 plantas o 1.500, dependiendo del programa inicial de plantación, hasta llegar a 200 plantas o 150 plantas después de 20 años que tengan los mejores crecimientos, ¿sí? O sea, ¿cómo llego yo en esa carrera del tiempo con mis plantas a tener los mayores diámetros? Y entonces empezamos un programa bueno, fertilizamos o no fertilizamos, en qué edades hay que fertilizar, en qué periodos de tiempo, qué tiene el suelo que le haga falta y qué necesita la planta para crecer de forma adecuada, un poco de lo que ya habíamos investigado antes, y empezarlo a trasladar ya a la empresa privada, porque ya había un objetivo principal de la gente que estaba invirtiendo, y no solo en la empresa que yo trabajo, sino que también en todos los que plantan teca, que al final su objetivo es como cualquier cultivo, tener el mayor beneficio por implementar un proyecto, en este caso de plantación forestal. Y se empiezan a hacer una serie de estudios que van desde la selección de los materiales, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si utilizo una procedencia de plantas, de semillas que vienen de tal lugar? O ya utilizo de esa selección algunos materiales que crecen de mejor forma. Y hay mucho potencial, no solo en teca, sino en muchas especies que se dan en el país, de hacer temas de clonación, ¿verdad? Y los temas de clonación, mucha gente va y dice, no, eso es inferir en el crecimiento, haciendo alguna transformación del material. Pero no, hay dos formas de clonación. En el caso de la clonación con estas especies, uno lo que hace es selección de individuos, ¿sí? Individuos que crecen de forma adecuada, que uno los puede reproducir exactamente como el árbol padre. ¿Y de qué forma?
haciendo enraizar una parte de ese árbol que a futuro se va a convertir en un nuevo árbol. Y eso se puede lograr fácilmente con estas especies que tienen la capacidad de rebrotar, ¿verdad? De ahí entra melina y entra teca, en el caso del rosul para Guatemala, que es muy importante, que tiene esa capacidad de rebrotar, son especies que uno puede replicar. Si salió un árbol excelente dentro de una plantación, yo puedo cortarlo, manejar sus rebrotes, reproducirlo y volver a plantar y voy a tener individuos iguales a ese que creció bien, ¿verdad? Entonces nos fuimos hacia ese punto con la finalidad de replicar nuestros mejores individuos, ¿verdad? Y no seguir haciendo plantaciones a partir de semillas donde la variabilidad genética, ahí le sale uno de todo, chiquitos, pequeños, ¿verdad? O sea, dentro de una masa forestal coetánea, donde vamos a tener suprimidos, intermedios, codominantes y dominantes, ya seleccionar solo dominantes y tratar de replicarlos, ¿verdad? Hacia ahí fue un poco el tema orientado y claro, manejar los espacios para crecer. O sea, si yo tengo una misma cantidad de alimento, que es la analogía común que yo comparto a veces con mis estudiantes. Si tengo en una granja una misma cantidad de alimento y tengo 20 cerdos, por poner un ejemplo, van a crecer en función de la cantidad de alimento que yo les doy. Pero si con esa misma cantidad de alimento yo tengo 10 cerdos, cada uno de ellos va tener mayor peso y volumen porque están aprovechando mejor el alimento. Y si tengo 5, van a crecer mucho más. Entonces, un poco esa analogía la seguimos con los árboles. Pero, o sea, del alimento, ¿cuál es? El suelo, el sustrato en el cual crecen y se están desarrollando. A medida que yo voy individualizando el espacio para crecer de cada planta, así la voy a hacer que crezca más o que crezca menos si tengo muchos individuos, ¿verdad? O sea, al final el sitio tiene una capacidad, entonces que puedo producir cierta cantidad de volumen que lo puedo distribuir en muchos árboles delgados o en pocos árboles gruesos. Y ahí fue donde fue un poco la lógica que seguimos para diseñar el programa de investigación, ¿no? Hacer crecer más y por ende a tener mejor beneficio para los propietarios, ¿verdad? Muchas veces se cree que estudiar una carrera como ingeniería forestal es únicamente cortar y sembrar árboles y qué de complejo puede tener esto. Sin embargo, escuchándolo, me recuerda a una pregunta. Usted ha sido un referente en temas de estadística y se dice que un buen ingeniero forestal debe ser también un buen estadístico. ¿Cómo se combinan estas dos expertices? ¿Cómo se combina la estadística con la ingeniería forestal y por qué es importante? Eso es bien importante porque si uno tiene los mejores datos, uno puede hacer la mejor prescripción. Me gusta siempre el tema de analogías, ¿verdad? O sea, un médico llega a un paciente y el médico, dependiendo de las herramientas que tenga para diagnosticar, así hace la prescripción, ¿verdad? Y entonces el médico le puede medir la presión, el peso, pedirle la edad, y a medida que él tiene algún historial, él puede tener una mejor prescripción de qué darle para, para ese proceso. Pasa lo mismo con el tema de las plantas, ¿verdad? Y en este caso con lo forestal. Uno tiene que tener una buena base de datos que siempre se basan en estadísticas al final, ¿verdad? En cómo creció en tal periodo, qué pasó en tal periodo, comparar entre varias situaciones
romper esos temas de casualidad o causalidad que se llaman en la estadística, porque cayó en un sitio, en un micrositio específico. Y entonces es importante validar esos temas de por qué suceden las cosas a través de la estadística, ¿verdad? Y entender cómo crecen estas, estos individuos que son plantas, ¿verdad? En función de la proyección de lo que tengo que hacer a futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que la estadística es básica para los temas de planificación, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Cuántas veces tengo que hacer alguna actividad? ¿Verdad? Y claro, el tema también de la estadística descriptiva, también para conocer la población como tal, o sea, qué cantidad de volumen voy a obtener, qué cantidad y de qué calidad voy a obtener, ¿verdad? O sea, muchas de temas de planificación se basan en puros temas estadísticos, ¿verdad? Hago esta pregunta justamente porque, digamos, tener información, buena información, saber analizarla, hace que se tengan buenos resultados. Hoy por hoy, ustedes están teniendo muy buenos resultados en cuanto a volúmenes comerciables de teca. ¿Cómo llega, digamos, este tema comercial? ¿Cómo se planifica desde una empresa el poder comercializar grandes volúmenes de teca? ¿Y qué diferencia encontró sabiendo lo que se analizó a principio? Que usted tuvo la oportunidad de estar como en esas primeras decisiones en cuanto a una variable muy importante para establecer una plantación forestal hace 20 años, era el mercado. ¿Qué tan acertadas fueron esas decisiones hoy en día que ustedes ya tienen un mercado que están produciendo? ¿Qué diferencias vio en esas decisiones? Sí, el mercado, cuando se empezaron a establecer las plantaciones forestales, el mercado principal era India, ¿verdad? La mayor cantidad de volumen para India. Pero en lo que pasó el tiempo empezamos a experimentar con mercados nacionales, empezar a llevar muestras de madera, mire, puede usar eso. Y somos uno de los países que tienen mucha demanda de madera, ¿sí? O sea, solo en el país hay importación de más o menos de 40 a 50 mil metros cúbicos al mes en diferentes industrias, ¿verdad? Y entonces existiendo esa demanda, hay una oportunidad de poder entrar al mercado, ¿verdad? Con la oferta que también tenemos, no solo la empresa donde laboro actualmente, sino los demás propietarios privados, que es algo que nos falta como explotar, ¿verdad? O sea, en temas tenemos que cumplir con lo que planificamos, o sea, si yo hago un trato con una industria que va a necesitar cierta cantidad de volumen, yo le tengo que abastecer de ese volumen porque él no puede parar si yo le dejo de abastecer, por ejemplo, que es un poco lo que nos ha costado. Y por eso muchas de estas empresas prefieren importar porque saben que media vez compran de fuera y viene el producto, siguen operando. Eso es algo que el mercado cambió el paradigma de que que nuestro mercado en la planificación inicial iba a ser la mayor cantidad de venta a India, ¿verdad? Sino que ya cada vez estamos aportando al mercado nacional, a las industrias nacionales, también el producto que va de nuestras plantaciones para involucrarse en parte de los insumos de la producción nacional, ¿verdad? Es algo que en el momento que se planificó todo, iba, según nosotros, todo exportación, pero realmente hay un potencial grande en el mismo consumo del producto a nivel nacional, ¿verdad? Que eso es bueno también, porque
es competitivo en precios incluso. Efectivamente. Hago esta pregunta porque es un tema bastante complicado conseguir financiamiento o que una empresa, persona decida invertir en temas forestales justamente porque son a futuro y porque hay una combinación de factores que hacen que invertir en una plantación forestal también sea riesgoso, digamos, plagas, digamos, incendios, pero ¿cómo una empresa de fondos internacionales decide invertir en una plantación de teca en Guatemala? ¿Cómo se toman esas decisiones o cómo se logra conseguir esas decisiones? Este, yo lo que creo en el tema de inversión es que sea internacional o sea nacional, toda inversión tiene un riesgo que hay que analizar, ¿verdad? Y hay muchos riesgos, o sea, usted mencionó algunos, ¿verdad? Plagas, enfermedades, que van de la mano en conocer la especie. Un poco cuando nosotros vimos el tema de especies prioritarias, era saber que, conocer que la especie ya presentaba algunas plagas y enfermedades en otros países y que habían formas de tratarlas. El tema de incendios forestales, ver la zona donde el mismo sitio con el que me voy a casar por 20 años, si tiene alguna problemática en el tema de incendios, ¿verdad? El tema social también, mucho el tema de qué tanta presión social hay en las áreas donde uno va a hacer desarrollo forestal con la finalidad de compartir ese beneficio también en muchos de los beneficios que tienen los proyectos forestales, generación de mano de obra calificada o que puedan tener algunas ganancias en el abordaje de algunas actividades, el beneficio en el mercado local en general, ¿verdad? Los comercios, alimentación, hospedaje, todo crece alrededor de un proyecto que se desarrolla. Y claro, el planteado ese tema, así es así es el beneficio que se puede obtener de un proyecto forestal. Uno al final tiene que evaluar ese riesgo y valorizarlo, ¿verdad? Entonces decir, bueno, si, el, si yo tengo este capital y lo meto a una institución bancaria, que es mi riesgo, no cero, porque el banco también puede quebrar y yo tener pérdidas, pero es menos riesgo y gano cierto porcentaje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo invierto por fuera y tengo más riesgo? Mi porcentaje de ganancia tendría que ser mayor, ¿sí? Porque estoy arriesgando más. Un poco a eso va el tema de ponderar esos valores de riesgos que hay y que esa inversión garantice superar esos riesgos o si no, tener mejor metido su dinero en el banco y tener menor riesgo y ganar ese interés. Un poco ahí es donde se da el convencimiento de por qué invertir, ¿verdad? O sea, qué porcentaje de ganancia voy a tener a tener en cierto lugar mi dinero o invertirlo en, en un sistema de producción que tenga un poco de más riesgo, pero con mayor retorno, ¿verdad? Ese es un poco el tema de convencimiento que hay que hacer con, con los inversionistas, hablando de inversionistas de nacionales o internacionales, ¿verdad? Porque en el país hay mucha inversión nacional en temas forestales y cada vez más, Eso ¿verdad? es, Principalmente en las empresas privadas que se dedican a agroindustria, por ejemplo. eso es algo importante. Ojalá sigan creciendo este tipo de inversiones en el sector forestal.
Dentro de, digamos, esa memoria histórica con la que ya cuenta, ¿cuáles son los hallazgos que más le han impresionado en cuanto a esta específica especie forestal, la teca? Algo importante es que superamos algunas expectativas de lo que los libros decían de crecimiento, por ejemplo, de calidad, haciendo diferentes las cosas. Uno al final tenía los manuales de cómo cultivar teca y uno se va dando cuenta que todo es cambiante en el tiempo, ¿verdad? Recuerdan de otro profesor que nos decía, lo único constante es el cambio. Y eso es cierto porque, o sea, antes uno creía que la plantación había que hacerla a 1000 árboles por hectárea, bueno, ¿y por qué no menos? Porque necesita más espacio para crecer, que había que podarla a cierta altura. ¿Y por qué no podar menos y podar más seguido? Porque la planta obtiene todo su alimento a través de fotosíntesis y para eso necesita más follaje. Y entonces temas como esos que fueron cambiando el tema de cómo hacer crecer a una planta de forma adecuada y de lograr los mejores beneficios de tener estos tipos de producción, ¿verdad? Yo creo que ese tema importante, el tema que uno encuentra que cada vez que hace investigación le surgen nuevas dudas, ¿verdad? Uno dice, que si logré esto con esta parte, ¿qué pasa si investigo en esta otra parte? Los mercados que uno siempre está orientado a los mercados que son tangibles, ¿verdad? O sea, madera, leña, carbón. Pero ¿qué pasa con los demás? También aportan en la captura de carbono, también aportan en la protección del suelo, también aportan en biodiversidad. O sea, hay muchos otros factores que en este momento se están empezando a visualizar, que se tienen que tangibilizar. O sea, antes el tema de carbono era como, no, es un servicio, ¿verdad? Porque no es tangible. Pero en este momento ya con algunos estudiantes de la ingeniería forestal de Rafael Andívar, hemos hecho algunos estudios para tangibilizar esos valores de carbono. O sea, de ir a medir y decir, bueno, esta plantación tiene tantas toneladas capturadas de carbono. Y si uno conoce cuánto está creciendo en volumen, también puede decir, ok, entonces está capturando por año tantas toneladas de carbono. O sea, temas como esos que también se pueden tangibilizar en los otros servicios que están brindando las plantaciones, ¿verdad? Entonces, creo que en los temas hay mucho potencial en los temas de plantaciones forestales y que muchos se enfocan a los temas tangibles, que son madera, leña y carbón, pero tienen muchos otros beneficios que se pueden obtener y que están brindando a la sociedad en general, ¿verdad? Ustedes están trabajando el tema de bonos de carbono. No, en este momento no, pero estamos este, ya tratando de cuantificar cuál es ese aporte para ponerle un valor, ¿verdad? Porque al final es un valor que no, que en muchas de de estos sistemas de producción no se cuantifica, más sin embargo tienen un valor como tal, ¿verdad? Excelente. ¿Considera que existe a futuro algún reto importante derivado, por ejemplo, de cuestiones como cambio climático, como modificaciones de leyes, a algún tipo de incentivos en Guatemala en temas de plantaciones forestales? Las plantaciones forestales tienen un potencial enorme. O sea, hay bastante superficie de tierras que están incorporadas a la agricultura o la ganadería, que en este momento
este, no son competitivas por la cantidad de ingresos que perciben estos otros sistemas de producción. Pero un poco el tema de valorizar todos los beneficios que tienen las plantaciones forestales pueden hacer competitivos a estos sistemas productivos, que aparte son sistemas productivos bastante amigables con el ambiente, ¿verdad? O sea, muchos de los temas es decir, bueno, si tengo una pastura, ¿por qué no regreso y la convierto en una plantación forestal? Y hacer mi comparación, o sea, con la ganadería obtengo tanto, con la plantación obtengo tanto. ¿De qué forma yo equiparo los ingresos? Y qué mejor si los supero con una plantación forestal. Y eso me hace un poco cambiar con los sistemas productivos que tienen más impacto sobre el uso de la tierra y menos aporte a los temas de mitigación de procesos de cambio climático, ¿verdad? Que claro, el tema de una plantación forestal tampoco se equipara a un bosque natural, por decirlo, porque son dos situaciones bien distintas. Pero en el ínterin, entre no tener nada y tener un bosque natural, el intermedio es una plantación forestal que implica menos que tener el suelo visto de cobertura, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran potencial que tiene el país, que yo creo que los instrumentos de ley que tiene son apropiados. Está están las políticas adecuadas, quizás falta un poco de divulgación todavía, y la parte de financiamiento inicial, ¿verdad? Porque claro, están las políticas como los incentivos, pero el incentivo se recibe después de ya tener establecido, pero ¿quién le da el estartazo para empezar? Principalmente aquellos pequeños y medianos productores que no tienen el tema de inversión para arrancar, ¿verdad? O sea, ¿quién les da el estartazo para que el motor empiece a caminar? El tiempo ha estado pasando de una forma increíble debido a lo interesante de este tema. Sin embargo, tengo dos últimas preguntas. Una, como empresa, ¿ustedes están viendo también en ese cambio que ha existido a lo largo del tiempo que mencionaba sobre, por ejemplo, el principal mercado para teca era India hace algunos años y ahora una muy buena parte de la producción, que es una producción importante porque la empresa para la que trabaja, usted dirige la plantación más grande de teca, creo que a nivel latinoamericano, pero es sumamente interesante cómo se dio ese cambio progresivo del mercado. ¿Esperan aperturar nuevos mercados, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos, mercados más cercanos, o seguir creciendo en Guatemala, o volver a enviar una muy buena cantidad de madera a India? ¿Qué se espera en temas de mercado para la teca? Sí, el tema de la empresa es nosotros especializarnos en ser una empresa que tengamos la mayor productividad de madera en rollo, ¿sí? Ahora, ¿qué esperaríamos? O sea, ¿cómo funciona el mercado? Tenemos dos mercados grandes que son unas ventajas competitivas que tiene el país, ¿verdad? Estados Unidos y México, mercados grandísimos, que los tenemos casi que a la par. Dos puertos de salida, ¿sí? O sea, dos áreas de salida, no solo puertos, ¿verdad? O sea, la parte del Atlántico y la parte del Pacífico que nos apertura, que muy pocos países tienen esa capacidad. Y entonces es cómo entrar a esos mercados y cómo hay posibilidad, por ejemplo, ya que está la materia prima que nosotros producimos, que algunas empresas puedan hacer inversión en hacer algún tipo de transformación, que creo que es lo... Y creo que ahí es donde se está aperturando el tema del mercado nacional. Algunas empresas que ya nos compran que están haciendo tableros, algunas empresas que nos compran que están haciendo camastrones, algunas empresas que nos compran que están haciendo ataúdes para Europa. O sea, sí hay
nosotros como mercado estamos aportando a algunas empresas que sí ya están saliendo a otros países que no son India principalmente, ¿verdad? Que eso es, creo que es el reto más importante, que no tenemos, que no es solo nuestro como empresa, sino que es del país como sector y principalmente la industria que pueda generar valor agregado en el país de estos productos que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Y, y creo que el tema de seguir creciendo en este momento no lo hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Queremos seguir haciendo la producción con la superficie que tenemos, siempre considerando que tengamos la mayor productividad con nuestras áreas que actualmente tenemos. Genial. Como última pregunta, si pudiera escucharlo 1 millón de personas, por ejemplo, en este momento, ¿qué mensaje acerca del sector forestal les diera? El sector forestal, no solo en el país, sino que en toda Latinoamérica es un sector noble. ¿Y por qué yo lo considero noble? Porque se trabaja con la naturaleza, se trabajan con recursos naturales que son renovables, ¿sí? Y entonces hay un dicho que me recuerdo que me quedó bien pegado, que me lo decía mi papá, que me decía, hay que aprovechar el árbol, pero el bosque hay que mantenerlo. Entonces, era algo así como decir, bueno, o sea, de que la madera te acompaña desde que naces, porque generalmente la cuna es de madera, ¿eh? Hasta que mueres, porque generalmente la caja donde va uno es de madera. Entonces, en todo el ínterin de tu vida vas a tener madera, ¿verdad? Y mucho del tema de construcción y la parte de la arquitectura moderna va en función de cómo nosotros fijamos la mayor cantidad de carbono en el mundo, utilizando productos de madera en la construcción, en la mueblería, en todo lo que podamos usar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma en que el carbono se fija y no escapa a la atmósfera. Y de qué forma lo hacemos? Renovando las masas forestales del tema de plantaciones. Por eso creo que esa parte me queda muy, que me queda muy grabada el tema que, que me comentaba siempre mi padre de decir que hay que aprovechar el bosque, el árbol, pero el bosque hay que mantenerlo. Eso creo que es fundamental y el sector tiene mucha oportunidad para seguir creciendo y, como les digo, es un sector que lo considero noble porque trabaja con la naturaleza, la hace crecer y la puede renovar, que es otra ventaja. Es un gran mensaje. Ingeniero Estuardo Aides, desde Bosques y más, y personalmente también agradecemos su tiempo, el haber compartido parte de sus conocimientos y de esa impresionante trayectoria. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a usted por invitarnos y ahí estamos siempre conversando.